del proceso que sucede dentro del retículo endoplasmático, el cual está denominado como ERQC por sus siglas en inglés, y habla acerca del control de la calidad del plegamiento dentro del retículo endoplasmático. Ok, entonces vamos a comenzar primero hablando acerca del proceso que sucede en el citosol, en el cual vamos a encontrar este complejo de péptido naciente, de un péptido naciente, el cual está compuesto por las dos subunidades del ribosoma, el ARN mensajero y el ARN de transferencia. Entonces aquí lo que estamos viendo es que hay una traducción de la información que vamos a encontrar dentro del ARN mensajero por el ARN de transferencia, convirtiendo o traduciendo el idioma nucleótido al idioma aminoácido, que es el idioma que utilizan las proteínas. Entonces, dentro de este ARN que va a decodificar por una serie de aminoácidos, vamos a encontrar una secuencia específica denominada péptido señal, la cual tiene la capacidad de ser reconocida por una proteína, en la cual la va a ligar, la va a asociar con un translocón, que es una proteína ubicada a nivel de la membrana del retículo endoplasmático, que tiene la capacidad de permitir el paso del péptido naciente luego de la traducción o al mismo tiempo de la traducción, dependiendo del tipo de proteína, hacia el lumen del retículo endoplasmático. En el lumen del retículo endoplasmático, entonces van a suceder una serie de procesos que únicamente pueden suceder dentro de él, los cuales son en primer lugar la glicoadición, que es la adición de azúcares, tanto manosas como glucosas, y posterior a esto va a suceder el plegamiento de la proteína, que va a suceder gracias a la acción de la chaperona. Ustedes ya conocen el concepto de chaperona. Entonces, bueno, luego de que el péptido naciente entra al lumen del retículo endoplasmático, hay una enzima la cual tiene una función de glicoadición o de glicotransferencia, la cual va a adherir a la secuencia de aminoácidos que entran al lumen una serie de azúcares, como lo dije anteriormente, tanto glucosas como manosas. Después de que sucede esto, va a llegar la acción de las chaperonas que están a nivel del lumen del retículo endoplasmático. Tenemos a la calexina y a la calreticulina como las dos proteínas que podemos encontrar mayormente dentro del lumen del retículo endoplasmático, pero para que estas proteínas puedan reconocer al péptido naciente que está entrando al lumen del retículo, necesita de que el péptido naciente que encontramos aquí sea escindido, o sea, sea cortado de él dos moléculas de glucosa. Entonces hay una enzima que va a mediar este proceso en el cual se quitan dos moléculas de glucosa a esta proteína que está entrante aquí para que pueda ser reconocida por la chaperona, sea calexina o calreticulina. Entonces, luego de que hay un reconocimiento de las chaperonas a este péptido naciente, a esta proteína que es un retículo endoplasmático, entonces, gracias a la acción de ella se va a dar el plegamiento. Ustedes saben que las proteínas no únicamente dependen de su estructura primaria, o sea, de su secuencia de aminoácidos, sino que también dependen para que sean funcionales de que tengan un correcto plegamiento. Entonces la proteína encargada de este correcto plegamiento es la calexina o la carreticulina, las cuales actúan como chaperonas. Luego de que sucede luego de que sucede aquí el plegamiento de las proteínas, estas proteínas deben pasar a otra proteína que es un sensor para el control de la calidad del plegamiento, que se denomina por sus siglas en inglés UGGT, un complejo multiproteico. Entonces, para que esta proteína pueda ser reconocida por este sensor del plegamiento, necesitamos que otra vez la proteína sea escindida de una molécula de glucosa. Entonces aquí va a actuar otra proteína escindiendo de esta secuencia de esta proteína una molécula de glucosa, lo cual va a permitir que se dé un reconocimiento de la UGGT, y la UGGT, si se plegó de manera correcta, va a enviar a esta proteína del retículo endoplasmático
hacia el aparato de Golgi. Pero para que suceda esto, antes la proteína necesita ser englobada, necesita ser rodeada por una vesícula, que es una vesícula de transporte, la cual va a evitar que al momento de que la proteína vaya del retículo al aparato de Golgi, algún tipo de proteasa que esté a nivel del citosol pueda degradarla. Entonces esto es lo que sucede cuando hay un correcto plegamiento. Cuando no hay un correcto plegamiento de la proteína, entonces la proteína necesita entrar por segunda vez al ciclo de plegamiento. Pero para que pueda entrar al ciclo de plegamiento y pueda ser reconocida por la calexina o la calreticulina, cualquiera de las dos proteínas que sea, ella necesita recuperar esta glucosa. Entonces el complejo multiproteico UGGT tiene la función de reglicolizar a la proteína que fue mal plegada. Entonces, gracias a la acción de una enzima denominada UDT que tiene acción de glicotransferencia, o sea que transfiere una glucosa a una molécula de glucosa, a una secuencia específica de cualquier tipo de elemento, cualquier tipo de elemento, entonces lo que va a suceder es esto, este UDP va a transferirle a la proteína mal plegada o la molécula de glucosa, la cual fue quitada después de su salida de la chaperona, para que ella vuelva a entrar a este proceso. Va a volver a suceder todo lo que suceda aquí para que haya ese plegamiento correcto, y si hay un plegamiento correcto va a pasar lo mismo, va a escindirse una glucosa y la proteína que fue bien plegada va a salir gracias a la vesícula de transporte hacia el aparato de Golgi. Sin embargo, si la proteína entra en este ciclo de manera repetitiva y no logra plegarse de manera correcta, entonces la célula tiene la capacidad de identificar que es una proteína con un muy mal plegamiento, la cual no puede volver al ciclo de plegamiento porque simplemente no se va a plegar de manera correcta, y lo que hace es que la va a decantar, la va a llevar a que entre a la vía ERAT. La vía ERAT es la vía de degradación de proteínas mediada por la acción de la ubiquitin ligasa y de los proteosomas a nivel del citosol. Pero antes de que suceda esto, la proteína debe sufrir una serie de cambios, una serie de modificaciones para poder ser reconocida. Entonces, cuando estábamos hablando acerca de que uno de los procesos principales que sucede dentro del retículo endoplasmático es la glicoadición, hablamos de que a la proteína, ese péptido naciente que entraba en el retículo endoplasmático, se le agregaban una serie de moléculas de glucosa. Pero además de moléculas de glucosa, a ella también se le van a agregar una serie de moléculas de manosas. Manosas es otro tipo de azúcar. Entonces, para que ella pueda entrar en este proceso o en esta vía ERAT, ella necesita ser expuesta a dos proteínas o a dos enzimas que tienen función manosidasa. ¿Qué es una manosidasa? Una enzima la cual tiene la capacidad de quitar, de escindir, de cortar de una secuencia específica una molécula de manoso. Entonces aquí, al momento de que la proteína entra en la vía ERAT, ella va a ser expuesta a estas dos proteínas, que en primer lugar es la alfa 1 manosidasa, y después de la acción de esta proteína va a actuar la siguiente proteína, que es la EDEM1. Entonces, esta proteína, este péptido naciente, el cual no fue plegado de manera correcta, va a ser escindido de dos moléculas de manosas y va a poder continuar en este proceso. Luego de que sucede esta acción, la proteína va a ser reconocida por el retotransloción, que es una estructura muy parecida al translocón, sino que hace la función total y completamente inversa. Si el translocón lo que permite es la entrada de un péptido naciente del citosol hacia el retículo endoplasmático, entonces el retotransloción lo que va a permitir es la salida de una proteína mal plegada, una proteína, en otras palabras, desplegada, desde el retículo endoplasmático, desde el lumen del retículo endoplasmático hacia el citosol. Y esto se va a dar gracias a que hay un reconocimiento del extremo manosa 6-fosfato que tiene la proteína, ¿ya? Entonces, es reconocida por el retotransloción y el retotransloción va a permitir que ella salga hacia el citosol. Pero antes de que ella salga hacia el citosol, necesita ser marcada por un complejo denominado ubiquitin ligasa.
Como su nombre lo indica, el complejo ubiquitina ligasa tiene la función de ligar, de adherir, de agregar una molécula de ubiquitina a la proteína que está mal plegada. Entonces la proteína sale a nivel del citosol ya siendo marcada por la ubiquitina, y la ubiquitina lo que va a permitir es que esta proteína sea reconocida por el proteosoma, la cual va a identificar el residuo de ubiquitina que le dejó el complejo ubiquitin ligasa, y lo que va a hacer es que va a degradar a esta proteína hasta sus elementos más básicos, y estos elementos van a ser utilizados para los diferentes procesos que la célula necesite realizar. Entonces este es el resumen de lo que concierne al proceso de control de la calidad de plegamiento a nivel del retículo endoplasmático.